todo el Estado está como tomado. Y en estos chats del otro caso, que es Metástase, porque este es el caso Encuentro, pero más o menos tienen cosas parecidas, es que se venden los cargos. Dicen, hermano, está a la venta ahorita la gerencia de CNT, invierte, así decían, invierte y recuperas el 7% mensual, en 3 meses tienes el capital recuperado, de ahí es ganancia. Y entonces, mientras nosotros transcurrimos en la vida diaria, Pocho, se están vendiendo el cargo de gerente del hospital, el cargo del gerente de CNL, a 600, 700 mil dólares, bueno, y dice, se recupera rápido. Pero aquí, maestro de Tomaso y Fernando, aquí yo creo que, y esta no es una idea para crear más burocracia, pero yo sí creo que es necesario que en algún momento vuelva la Inspectoría General del Estado. ¿Por qué? Porque al presidente de la República no se le puede pedir todo. El presidente de la República no puede responder por 4.000, 5.000 puestos públicos. Y además por el funcionamiento de esos 4.000, 5.000 puestos públicos. El secretario general de la Administración tampoco. Obviamente, la ocupación del secretario general de la Administración es estar más pendiente de la administración del Estado, pero tampoco para tanto. Yo sí creo que debe de volver en algún momento a establecerse, y lo hemos dicho hace muchos años atrás, la Inspectoría General del Estado, que no es otra cosa que la presencia de un inspector y un equipo de ese inspector en territorio que solamente esté observando el desenvolvimiento de la administración pública, y sea la persona o sea el equipo de gente que le lleve finalmente al secretario de Administración Pública e incluso al propio presidente de la República las quejas y las denuncias de las cosas que están ocurriendo, las quejas del mal servicio al ciudadano o las denuncias de este tipo de cosas. Ahora, que con eso ya se va a solucionar totalmente, tampoco, porque desgraciadamente eso es imposible. Pero por lo menos ya vamos creando filtros que le permitan al gobierno nacional, al gobierno central, tener un poquito de mayor control sobre todo este tipo de cosas que pasan. Más que todo, Fernando, ver una especie de transparente forma de nombramiento de estos cargos de gerencias o de hospitales. Ayer Carlos Vera, Zurita también, hablaban de que ayer se iba a dar un nombramiento en un organismo que tiene que ver con las minas y decían, ojo, se está nombrando a alguien que no tiene la experiencia. Es momento de hacer esta transparencia en estos nombramientos, Fernando. A nivel internacional, la administración pública, la burocracia bien entendida, que es la que permite el desenvolvimiento adecuado del aparato estatal, en otros países, la supervisión para nombrar un funcionario es estricta, pero posteriormente, durante el año, son observados, son calificados, pueden ser promovidos o pueden ser castigados, pero desde el principal hasta el funcionario de menor rango. Por eso ocurre a nivel del mundo. En los países asiáticos, y yo he puesto ese ejemplo acá, tuve la oportunidad de una invitación a Taiwán hace algunos años atrás para conocer la administración. Estuvimos en 4 ministerios, fuimos 5 periodistas de diferentes países de Latinoamérica y nos comentaban la forma como, si una persona no tenía un desempeño adecuado, a fin de año sencillamente no podía seguir siendo incluso ministro de Estado. Yo digo, en el Ecuador, ¿cómo es posible que se busque a lo peor? O peor aún, que se vendan los cargos, que está comprobado que se venden los cargos. ¿Han escuchado ustedes estos términos? Lo sentaron, lo levantaron. Término mafioso, término absolutamente corrupto. Lo sentaron a un funcionario, lo sentaron, ese es hombre ya de, lo levantaron. También, ese es hombre de tal persona. A ese lo puso de aquí. ¿Qué tiene que ver eso con la administración de un país en donde un presidente de la República debe buscar a los mejores ecuatorianos, ¿no?, conocedores de la materia, y ubicarlos al frente de las empresas? El hospital tal es de Juanito. Ahí habla con él que él es de, y Juanito no es ni siquiera funcionario, pero es de Juanito. O el duro. Le entregaron a tal. O el duro. Sí. Y resulta que el señor a lo mejor tiene que ver con temas de otra índole, pero le dan el hospital. Por ejemplo, un sector que es tan estratégico, tan vital para la economía nacional como Petroecuador. Hace rato que no vemos un verdadero experto en materia petrolera y a nivel del Ministerio de Energía y Minas, expertos en minería. No, vemos gente
que tienen o muy poca experiencia o que no tienen ninguna experiencia o que son totalmente improvisados, que manejan la política hidrocarburífera del Ecuador, cuando también se conoce que hay mucha gente valiosa que conoce ese tema que jamás es tomada en cuenta. Sí, además, bueno, por otro lado, 3 movimientos políticos intentan llegar a un consenso para revivir a ese proyecto de reformas al COIP. Tú lo tienes muerto ya ese proyecto, con la frase revivir. Revivir porque socialmente y vamos a decir académicamente lo han matado todo el mundo. Y es una pena porque es un buen proyecto, ¿no? En términos generales. Existe todavía el intento de ADN, construye la bancada de las 6 y la bancada en Pachacutic de llegar a un acuerdo. Aparentemente lo que se quiere proponer es la división en 3 bloques. Que es lo correcto. Es decir, los que estén de acuerdo en este bloque vamos, los que estén en este, y separando temas polémicos de semipolémicos y los que todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo con el doble conforme, todo el mundo está de acuerdo con alzar, elevar las penas en tales delitos, todo el mundo está de acuerdo en rehacer el concepto de femicidio y feminicidio, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, en esos temas hay acuerdo. Pero, por ejemplo, Carlos, en el tema del doble conforme, de alguna manera el doble conforme termina de